Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase 2 sobre nuestro tema que estamos avanzando sobre la Venezuela agraria. El día de hoy vamos a conversar un poco más sobre ese proceso histórico que se dan a partir de 1830, cómo estaba dividida la oligarquía, cuáles eran las disputas políticas y además cómo se empiezan a formar esas disputas políticas en una Venezuela que apenas está naciendo como una nación, que apenas es un país que apenas está naciendo y que ya empieza a tener unas disputas, digamos que van a prevalecer durante más o menos unos 70 años. Es decir, esas disputas que se generan a partir de la conformación de Venezuela como nación van a durar a partir de unos 70 años. Esas disputas por lo menos en el plano político, porque en el plano social y en el plano económico van a seguir las disputas incluso de la época colonial. Para eso hoy vamos a analizar cómo se dividía, ¿verdad? La oligarquía en términos políticos, es decir, cómo se dividía ese grupo dominante. ¿Sí? Cómo se dividía, cuáles eran sus características. Nosotros seguimos avanzando un poco acá y lo primero que tenemos que decir con respecto a las características que se divide en conservadores y en la oligarquía liberal. Eran dos bandos. Hay algunos historiadores que dicen, bastante estudiosos del tema, que estos bandos no tenían mayores diferencias, que no tenían mayores diferencias ideológicas, que las diferencias podían ser incluso solo políticas de cómo actuaban o cómo reaccionaban frente a alguna situación. De hecho, cuando se crea el Partido Liberal, todavía no existía un partido conservador. Es importante entender esto porque, digamos, estamos hablando de dos grupos de poder distintos, pero donde prevalecía una misma idea. Sobre estos dos bandos que nosotros acabamos de ver, vamos a desarrollar la clase del día de hoy, sí, vamos a ver cómo, bueno, se empiezan a entretejer la disputa entre el bando conservador y el bando liberal. Pero sobre todo, vamos a comprender cómo nace esa disputa, cómo nace ese enfrentamiento, cómo nace ese choque, ¿sí? En qué momento los notables, en qué momento la Venezuela deliberativa dejó de ser armoniosa y se convirtió en conflictiva. Dejó de ser dialogada, equilibrada y se convirtió en una nación donde sus políticos tienen una constante confrontación sin tener clara una meta del país. Entonces nosotros tenemos que a partir de 1830 algunos liberales van a llamar a un grupo de personas que se montan al poder y que además que lo quieren mantener, ¿verdad? Los van a llamar los godos. Por eso ponemos aquí como título Los godos en el poder. Páez, como lo dice acá, el líder, era el líder del grupo que se llamaba Los Godos. Este grupo que se llamaba Los Godos estaba conformado por los terratenientes, por los banqueros, por los prestamistas y por los políticos. Es decir, estamos viendo que pertenecen a este grupo que se llama Los Godos una, un grupo social con mucho poder. Tiene poder económico, tiene poder político, ¿sí? Así que es un grupo con mucho poder. Yo noto por acá que a partir de 1834 ya empieza una escisión, se empieza a resquebrajar la unidad política que tenían estos bandos, ¿sí? Y se empieza nuevamente a configurar ya dos bandos distintos. Y esto se empieza a dar a partir este, de que, digamos, José María Vargas llega al poder. Cuando Vargas llega al poder, nos vamos a encontrar con el primer civil que va a ser presidente de Venezuela y que sea un civil, el presidente de Venezuela, no le iba a caer muy bien a los grupos militares en el poder, a los grupos que constantemente se estaban disputando con Páez el poder, es decir, se están disputando quién gobernara Venezuela y que hubiese un civil en lugar de un militar, porque ellos decían que los militares además tenían como la prerrogativa de tener que gobernar el país porque fueron ellos los que lucharon por la independencia y por lo tanto se habían como ungido por la necesidad de mando, por la necesidad de control, por la necesidad de poder. En este contexto, ellos, según nos narraron la literatura, bueno, no vieron con buen ojo que se nombrara un civil. Ese como primer punto. Cuando nosotros seguimos recorriendo un poco la historia, vamos a ver
que a partir de 1834 empieza una movilidad, empiezan a realizar algunos acontecimientos. Uno de esos primeros acontecimientos nosotros vamos a catalogarlo como la revolución de las reformas. Esta revolución de las reformas es una especie como de golpe de Estado que se le da o que se le intenta dar a José María Vargas. Este movimiento, esta revolución de la reforma tiene como objetivo restituir la Gran Colombia, es decir, eran un grupo de militares que todavía apoyaban de cierto modo esos ideales impulsados por Simón Bolívar, y lo otro era restaurar los fueros militares. Es decir, este era un grupo de militares que había logrado un ascenso producto de la guerra de independencia y quería que ese ascenso, que ese reconocimiento permaneciera en la República, y que además eran ellos los llamados a gobernar. ¿Quién lideraba esto? Lo lideraba José Tadeo Monagas, Pedro Briceño y Diego Ibarra. Este nombre José Tadeo Monagas va a ser fundamental para comprender luego una serie de sucesos que van a suceder más adelante. Una serie de sucesos que se van a desarrollar. Como nosotros estamos viendo, José Tadeo Monagas le da un golpe de Estado a José María Vargas. Y José María Vargas era un protegido de José Antonio Páez. Entonces nosotros nos encontramos que José Tadeo Monagas está como lesionando, maltratando, hiriendo los intereses de Páez. Esto es importante porque eso se está dando ya en el desarrollo político. Una vez que este golpe de Estado, bueno, no logra sus objetivos, más bien el doctor Vargas renuncia porque él dice que no puede, digamos, manejar una Venezuela que se encuentre en esos conflictos políticos. Páez asume el poder y controla la situación. En este proceso nosotros también, en términos económicos, también la economía está diciendo algo. Ya Venezuela no era aquella, la colonia que exportaba grandes cantidades de cacao, sino que cambió el rubro del cacao al café. Y cambió el rubro del cacao al café porque el cacao en alguna oportunidad dejó de ser rentable, producto de que en África había una semilla más pequeña, había un fruto más pequeño y ese fruto era mucho más barato, ese fruto de cacao era mucho más barato y además estaba mucho más cerca de Europa. Y por lo tanto costaba menos. Así que el cacao de Venezuela dejó de tener atractivo. Los políticos en ese momento tuvieron la oportunidad como de leer la situación y cambiaron rápidamente del cacao al café. Que el café estaba en boga, Venezuela tenía condiciones climáticas para la siembra del café y se empezó a producir café. Digamos, como el boom del café duró unos buenos años y le permitió a la nación, digamos, tener unas fuentes de ingresos importantes porque además el café aumentaba. Pero este gran auge, como el petróleo igual, también estos grandes auges y estos grandes picos económicos también tienen una caída económica. Y a partir de 1839 empieza a haber una sobreproducción de café, no solo en Venezuela, sino en el mercado mundial. Es decir, se está produciendo mucho café, ¿sí? Hay mucha oferta de café, pero hay pocos compradores, eso sigue comprando lo mismo, es decir, hay poca demanda de café. ¿Qué va a generar esto, muchachos? Cuando yo tengo mucha mercancía y nadie me la quiere comprar, yo tengo que buscar una forma de venderla. Por lo tanto, voy a bajar los precios, ¿sí? Hay una cosa que se llama deflación. Entonces eso hizo que bajaran los precios. Algunos agricultores venezolanos, productos de que se encontraban endeudados, porque en este momento, después de la guerra, se produjeron una serie de cambios económicos, como por ejemplo, se promulgó una ley que le permitía a las personas individuales, a los particulares, negociar préstamos entre ellos. Era como una especie de banco. Y ahorita esto es importante entenderlo porque antes, en el periodo colonial, que un ciudadano prestara dinero se veía, digamos, no era bien visto. Y no era bien visto porque, digamos, el cristianismo, la Iglesia Católica condena la usura. Y era visto como una especie de usurero aquel que prestaba dinero. Por lo tanto, no era bien visto. Así que el Estado tuvo que crear unos incentivos para que la gente empezara a prestar dinero y por lo tanto la economía empezara a dinamizarse. Porque las grandes haciendas y los grandes terratenientes no tenían la posibilidad de sembrar porque no tenían ingresos. Entonces a partir de esta ley,
se empiezan a dinamizar la economía y por lo tanto esas grandes producciones del café se empiezan a dinamizar. Pero esa dinámica económica de la economía empieza a caer, ¿ok? Y cuando empieza a caer, se empiezan a sufrir los estragos, porque ya los grandes hacendados y los grandes terratenientes no tienen para pagar las deudas, ¿ok? En el marco de esto, hay una ley que se llama la ley de espera y quita. Es decir, la ley que espera es dar más plazos en el caso que tú no puedas pagar, y quita quiere decir que tú puedes negociar con la persona que te prestó el dinero una quita de esa deuda. Es decir, que te condene una parte de esa deuda, sin no pagarla toda. Si eso no funcionaba, si no funcionaba esta negociación, las haciendas de estos grandes terratenientes iban a ser rematadas por precios muy bajos, ¿sí? Es allí que empieza a generarse un conflicto entre lo que se llama como la oligarquía comercial, la que presta dinero, ¿verdad? Y esta vieja oligarquía terrateniente. Porque esta gente que estaba constantemente prestando dinero se estaba adueñando de las haciendas de mucha gente porque esta gente no podía pagar. E intentó pagar produciendo más café, pero resultó peor el remedio que la enfermedad porque mientras más café producía, menos valía ese café. Así que nos encontramos en una situación bastante crítica donde algunos grupos que se empezaron a llamar liberales empezaron a acusar al gobierno de Páez de promover la usura y de apoyar a estos factores banqueros y comerciantes contra los productores agrícolas. ¿Ok? Entonces a partir de estos conflictos ya se empieza a dilucidar cuáles iban a ser estos nuevos factores de poder en el país. Entonces nosotros como eh, sintetizando un poco la situación, nosotros entendemos entonces que el grupo dominante en el poder se empezó a dividir porque no había suficiente dinero para tanta gente, muchachos. Es como si nosotros tenemos una torta y no es lo mismo comerse una torta con 3 invitados que comerse una torta con 10 invitados. Hay menos repartición para cada uno. Entonces, por lo tanto, estos factores de poder se empezaron a dividir precisamente porque cada quien quería una tajada mucho más grande y el otro no se lo quería dar. Así que empezaron a verse unas diferencias, ¿sí? Y unas diferencias que empezaron a atacar los intereses individuales de ese grupo. Y por lo tanto, ese grupo de poder se empezó a dividir. Había una confrontación entre el grupo dominante. Esta confrontación llevó en 1840 a crear una cosa que se llama el periódico El Venezolano, que lo crea un señor que se llama Antonio Locadio Guzmán. Sí, Antonio Locadio Guzmán era como muy cercano a Páez. De hecho fue durante muchos años ministro de Páez, pero de repente se separó y dijo, Páez es muy malo, Páez no quiere a Venezuela, Páez está promoviendo a los usureros y creó este periódico que se llama el periódico El Venezolano, que fue como la principal tribuna, como el principal medio de comunicación para arremeter contra las políticas de José Antonio Páez. No arremetían directamente contra Páez, porque Páez era una figura muy respetada, pero también tenía mucho poder, sino arremetían contra sus ministros. Entonces a partir de esta fecha, ya el periódico El Venezolano se empezó digamos, a tener cierto renombre, ¿sí? Este renombre le permitió tener a este señor, Antonio Locadio Guzmán, fundar un partido y ser uno de los principales dirigentes que le iban a permitir en 1846 postularse a las elecciones presidenciales de ese año, que va a generar un conflicto importante esas elecciones y ya vamos a ver por qué. A partir de esas elecciones, vamos a ver un panorama distinto. Primero porque Páez ya no tenía nadie a quien poner. Ya después de las elecciones donde Páez había gobernado, después que Páez gobernó, vino un señor que se llama Carlos Dublé, que era un militar, pero también bastante comedido, al menos eso dicen algunos. A partir ya de ese momento, Páez ya no podía ser presidente, Dublé ya había sido presidente, y no había un liderazgo dentro del bando conservador que pudiera entusiasmar a la votación para ganar. Además, así que tuvieron que buscar en otros lados, ¿sí? Tuvieron que buscar en otras esferas a alguien que pudiera, por el bando conservador, ganar.
Y a Páez se le ocurrió llamar a aquella persona que le había dado un golpe de estado a uno de sus protegidos. Es decir, se le ocurrió llamar a José Tadeo Monagas. Y se le ocurrió llamar a José Tadeo Monagas, igual yo lo vamos a ver en el siguiente tema, porque José Tadeo Monagas lo había, digamos, había ayudado a aplacar lo que se conoce como la rebelión campesina de 1846 a 1800, de 1846, fundamentalmente, unos meses antes de estas elecciones. Entonces llama a Monagas, ¿verdad? José Tadeo Monagas, entonces, porque Páez casi que colocaba, lo que decía Páez era, coloca a Monagas, aunque Monagas no era de las filas conservadoras, o sea, no era un militante de esas filas, no era una persona que apoyaba fervientemente estas ideas, pero era una cara que seguramente podía ganar. El otro rival era Antonio Locadio Guzmán. Antonio Locadio Guzmán, digamos, él pierde las elecciones y pierde las elecciones por un conjunto de cosas. Lo primero es que él sale como en una arremetida, en una marcha de personas a la victoria para hablar con Páez en la casa de Mariño, y esto resultó ser una revuelta porque luego Zamora se había levantado con una gente ya en 1846, había como un revuelo nacional y producto de ese revuelo nacional el que culpabilizaron fue Antonio Locadio Guzmán. Antonio Locadio Guzmán se escondió, lo encontraron en un horno de un amigo de él en una casa, se quedó como cobarde, sacó solo 52 votos, perdió. Pero estas elecciones las ganó Monagas, es decir, lo ganó el candidato que había puesto Páez. Pero pasa algo en particular, porque Páez pensaba que Monagas iba a reaccionar dócilmente frente a los mandatos que emanaban de Páez y de todo el Partido Conservador. Pero Monagas dijo, no, este coroto ya es mío, y se quedó. De hecho, traicionó a Páez, indultó a José Antonio Locadio Guzmán, a Zamora, y se empezó a aliar con los liberales, así que puso a los liberales más renombrados en esa época en los ministerios y empezó a apartar poco a poco a los conservadores. Es decir, Monagas había llegado como el pupilo, el protegido de Páez, y lo traicionó. Y se quedó con el poder, tanto que se quedó con el poder que incluso derrotó a Páez en una guerra y se quedó durante 10 años, él y sus hermanos, en todo el poder. En este contexto, como el periodo que se llama el Monagato, más adelante igual lo vamos a ver en el contexto de la Guerra Federal, o vamos a seguir desarrollando el tema, sobre todo en el contexto, se declara la abolición de la esclavitud porque ya no era rentable para la clase dominante. Si no se declara, no se declara por términos humanitarios, porque pobrecitos los negros que están trabajando, que no le pagan, y tienen que vivir toda su vida dentro de una plantación, obedeciendo órdenes, porque sí, no, sino porque ya no resultaba rentable tener a una población negra, ¿verdad? Que tenías que mantener, tenías que darle de comer. Había unas leyes que incluso te obligaban como a darle una cierta instrucción. Eso ya no era rentable porque no estaban produciendo ya lo suficiente, porque se recuerda de la crisis cafetalera. Esa crisis perduró y ya no podías mantener tanta gente dentro de la hacienda porque ya no se estaba produciendo tanto. Entonces, como ya no era rentable, ahora sí íbamos a darle la libertad a los negritos, ¿verdad? Y le dieron la libertad y la cosa terminó peor, porque ahora los negros no tenían trabajo y vivían en la calle, porque nunca tuvieron donde vivir, siempre vivían en la casa del amo. Y algunos se devolvieron otra vez a la casa del amo trabajando en condiciones peores que la esclavitud, o sea, en condiciones mucho más duras. Y el Estado, obviamente lo que hizo fue el Estado fue recompensar a los terratenientes por liberar a los esclavos. Entonces esta liberación de los esclavos se da en ese marco. Es importante ver que la liberación de los esclavos se da 27 años después de la creación de Venezuela como nación y se da aproximadamente 47 años después, el 19 de abril de 1810, cuando se declara la independencia. Cuando nosotros conversábamos, el tema pasado era que obviamente este grupo dominante, que antes estaba conformado solo por los blancos criollos, no querían la misma igualdad y la misma libertad y la misma independencia que las otras castas. Era cierto y se ve aquí. Entonces nosotros tenemos un panorama histórico que nos va a narrar que a partir de 1830 se empieza una república de los notables, se llama la República Deliberativa. Esa República Deliberativa se empieza este grupo de poder que mantenía esa república se empieza a separar en dos fracciones. En el conservador y en el liberal se empiezan a separar. ¿Por qué? Porque había unas disputas en términos económicos, la cosa ya no estaba yendo bien para todo el grupo de Páez no quería soltar el poder y no quería dar
otra tajada de la torta para el otro grupo, se crea el Partido Liberal, Antonio Locadio Guzmán se postula a las elecciones, pierde las elecciones, gana Monagas y Monagas traiciona a Páez. Nosotros en términos generales, esto es un poco lo que pasa antes de la guerra federal, para que entendamos un poco lo que pasa en el país. El país está lleno de problemas, como siempre, estamos saliendo de una guerra, seguimos siendo un país sumamente despoblado, menos de un habitante por kilómetro cuadrado, somos 800.000 personas en toda Venezuela, éramos 50.000 personas en Caracas, es decir, era un país con muchas deudas. este, Venezuela tenía en 1830, debía 34 millones de pesos y ingresaban anualmente al Estado 1.5 millones. Es decir, vivía en una situación bastante precaria y esta situación precaria se extendió. Es una situación precaria que ya venía desde la colonia y se acentuó sobre todo para los sectores que no tenían tierras. Con esto nosotros vamos a cerrar esto que nosotros vamos a conocer como la Venezuela agraria, que es una Venezuela que se caracteriza por el conflicto político, por el conflicto de intereses. Es una Venezuela donde también se empieza a promover el cultivo del café, donde se produce la gran crisis del café, donde se produce la abolición de la esclavitud, etcétera. Entonces con esto nos despedimos el día de hoy, muchachos. Espero lo hayan comprendido. Si tienen una duda, escríbanme. Así que nos vemos hasta la próxima clase.